y la intención de esta presentación es tratar de enfocar desde el punto de vista de la experiencia, del conocimiento teórico de la economía y de la experiencia de los sistemas regulados, cómo se enfrenta esa situación hacia los APR. La presentación tiene 5 puntos. Lo primero es, como buen economista vamos a hacer una bajada un poco teórica, bastante breve, acerca del agua como bien económico. Después, cuáles son las variables que influyen en los costos del agua potable en general. Después un poco una visión comparativa entre lo que son las realidades hoy día en Chile de lo que es los sistemas regulados y los APR, y posteriormente lo que patudamente llamo una propuesta acerca de cómo debieran enfrentar los APR su sistema de tarificación fundamentalmente, y algunos comentarios finales. El agua como recurso económico, es lo que vamos a ver en esta parte, es muy simple, digamos, es un bien, de acuerdo con la definición de cualquier texto de economía, es un objeto material o servicio material cuyo uso produce cierta satisfacción o deseo, o la satisfacción de un deseo o una necesidad. Sin embargo, eso no lo transforma en un bien económico. ¿Qué es lo que lo transforma en un bien económico? Son dos variables fundamentales: que ese bien, eso es que nos genera una satisfacción o cubre una necesidad, sea escaso y que tenga un costo de producción. Y es aquí donde nos vamos a enfrentar, digamos, donde nos vamos a tener un poquito más en profundidad acerca de qué estamos pensando cuando hablamos de las variables que influyen en los costos para producir agua potable. Y en ese sentido, cuáles son los ítems. Y aquí ya, perdón, disculpen, vamos a entrar directamente en lo que es agua potable, porque si fuera demasiado ya en el tema del agua, como bien, está todo el tema del agua para uso para riego, está el tema de, bueno, para uso energético, como hoy día se discute públicamente, los usos industriales, en la minería. Hoy día no, acá en esta presentación nos vamos a enfocar en lo que son los costos y en las variables que afectan la producción de agua potable. Y aquí ustedes saben mucho más que yo, digamos, pero estas son un poco lo que son las etapas del negocio del agua potable en general, y que son las que influyen en que sea un servicio que tiene un costo, sea un bien que tiene un costo, que son la captación y el tratamiento, la distribución, la red intradomiciliaria, y en un sistema completo el alcantarillado, el tratamiento de agua servida, y lo que cruza transversalmente son los servicios de administración de cualquier sistema de agua potable, la mantención y los servicios de emergencia. ¿Cuáles son las variables, principalmente desde el punto de vista de la teoría económica, que afectan los costos de cada una de estas etapas? Para la captación y el tratamiento hay variables geográficas, sin duda hay que encontrar, y captar agua en algunas zonas geográficas tiene costos mayores que en otras. Y las economías de escala. Después vamos a ver un poco más en detalle el tema de las economías de escala. En el tema de la distribución, nuevamente encontramos frente a variables geográficas. No es lo mismo distribuir en un asentamiento urbano o rural con una extensión muy grande que en una zona con una alta densidad urbana, una alta densidad poblacional. Y también tenemos economías de escala, bastante importantes en algunas etapas de este proceso. Lo que es la red intradomiciliaria, existen economías de escala, podemos ver que no son tan fuertes, pero existen economías de escala. Lo que es alcantarillado también, en lo que es tratamiento de agua servida, en lo que se conoce, además de economías de escala, está lo que se conoce como economías de alcance. Y en los servicios de administración, mantención
en general, lo que es servicio de administración del sistema, existen economías de escala sin duda, pero también hay un espacio importante para lo que es la capacidad de gestión. No todas las empresas van a tener la misma capacidad de gestión y por lo tanto no todas van a tener los mismos costos, aunque tengan las mismas economías de escala, sean del mismo tamaño. Breve definición, todos la saben y seguramente la enfrentan diariamente, que son las economías de escala en los servicios de agua potable y alcantarillado. Bueno, economías de escala es cualquier situación de producción en la que el costo por unidad producida disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas. Situación evidente en lo que es la producción y la distribución de agua potable. La economía de alcance, para que estemos hablando claramente siempre de lo mismo, corresponde a aquellas variables donde el ahorro de costos se obtiene como consecuencia de producir dos o más bienes o servicios. Acá, si bien gran parte de la PR queda afuera, digamos, en el sistema regulado, en la gran mayoría del abastecimiento de agua potable en Chile, se da que existen economías porque la misma empresa opere la producción de agua potable y el tratamiento del agua servida. Tan simple como que si no fuera así habría que tener los medidores. Y como lo más básico, después tener todo el tema de administración, el tema de emergencia y una serie de otras variables. Si bien no necesariamente y no obligatoriamente la misma empresa que presta el servicio de producción, distribución y tendría que ser la misma que haga el tratamiento, en la gran mayoría de los casos ocurre que así es, digamos, lo que demuestra que existen economías de alcance. ¿Cuáles son las causas que uno ve para la existencia de economías de escala y de alcance en lo que es la distribución, en la producción de agua potable y alcantarillado? La inflexibilidad de los tamaños de planta. Si bien en eso creo que se ha avanzado mucho en algunas etapas del proceso, hoy día es posible encontrar algunas plantas de tratamiento con mucha más flexibilidad de tamaño y plantas de elevadora y una serie de variables pero sigue habiendo economía de escala, digamos, producir, no sé, 20 millones de metros cúbicos al año sin duda que es más barato unitariamente que producir 20.000. Y la eficiencia y la especialización, que son otras variables que también son relevantes. Y aquí que opera un poco en la economía de alcance, es decir, las empresas que prestan servicio de agua potable, digamos, y del tratamiento de agua servida o el alcantarillado, sin duda que hay un expertise bastante similar. ¿Dónde y de qué tamaño? Un poco de cómo se evidencian las economías de escala en lo que es los servicios sanitarios. Las mismas etapas que veíamos antes, digamos, las plantas elevadoras existen, pero creo que cada vez son más moderadas las economías de escala. Sin duda que hay hoy día más flexibilidad en los tamaños de planta y de equipos que permiten captar y elevar el agua. Las plantas de tratamiento lo mismo, como decía, incluso hay creo que no sé cuántos, pero hay muchísimas variedades de tamaño de este tipo de equipos. En la conducción también existe hay economías de escala, pero no, en mi opinión no son las tan relevantes. Estanque de regulación también. En las matrices, ahí ya estamos hablando que pueden haber muchos más, digamos, o sea, claramente distribuir el agua por matrices en zonas altamente, como decía, con densidad poblacional muy alta, influye en las redes y en la conexión intradomiciliaria. Yo creo que no es tan alta, en cuanto a que es una suma de cosas individuales, no son equipos gigantescos. Acá saco alguna información, un trabajo que está publicado en la propia página de APR, que es un trabajo de la CEPAL, acerca de la evidencia acerca de la economía de escala. En el eje vertical está lo que llaman, digamos, un indicador de eficiencia que mide que al incrementar una unidad o un 10%, por ejemplo, la producción de un bien, en este caso agua potable, los costos de producción aumenten en más o menos de un 10. Si estamos en un 1, significa que aumentan en la misma proporción. Sobre el 1 aumentan más que en la proporción y bajo 1
estamos evidentemente frente a economías de escala. Estos datos son para varios países, por el número hay una cantidad importante de países que entregaron sus datos, y en el eje horizontal está la población. La curva muestra que de ajuste muestra que a medida que aumenta la producción, evidentemente vamos a estar frente a tamaños de eficiencia más óptimos. Es decir, existe una economía fuerte de escala a medida que aumenta la producción, y estamos hablando de niveles de producción o niveles de abastecimiento que cubren a los óptimos. Estamos pensando sobre los 2 o 3 millones de habitantes. O sea, estamos en una dimensión absolutamente distinta. Cortando un poco la línea, dije, vamos a cortar los que tienen menos de 200.000 habitantes, a ver si todavía existe evidencia, y este trabajo, bueno, ya un complemento de lo que se hizo para la CEPAL. Vemos que existen todavía economías de escala, y que en el punto, tal vez que más podríamos interesarnos, enfocarnos acá, de acuerdo con las dimensiones que tienen los servicios de agua potable rural, estamos bajo los 50.000, claramente, habitantes, y encontramos que la evidencia dice que hay bastante ineficiencia, es decir, no hay economías de escala, no un tema de eficiencia, en realidad no hay economías de escala, es muy difícil encontrarlo. ¿Qué pasa hoy día con la realidad entre los servicios regulados en Chile y el agua potable rural? Bueno, lo primero, y previo a esto, y que tengo pues cuando hablo un poco explayo libremente acerca de algunas recomendaciones, el tema de la calidad de la información es muy complejo. Digamos, uno en los servicios regulados puede encontrar mucha información de tarifas, de clientes, hay un nivel de detalle de la modelación de cada servicio que es completísimo, uno puede hacer trabajo muy completo al respecto. Y mi intención es un poco tratar de replicar lo que se ha hecho siempre con los servicios de agua potable, los servicios regulados con APR, pero en realidad ha sido bastante difícil encontrar información. Y eso yo creo que es un activo que sería muy importante para el sector, para la dimensión del sector. Acá vemos, por ejemplo, que la población abastecida, seguramente más de alguien lo ha mostrado acá estos datos, son más de 15 millones, estamos con 4.496.000 clientes en los servicios regulados, que lo operan un total de 58 empresas como tal, si bien más de algunas son de los mismos dueños, lo que da un total de 77.520. Si volvíamos al gráfico anterior, estamos que el promedio está más o menos en los tramos donde ya empiezan a haber eficiencia, donde empiezan a haber, economías de escala significativas. La mayoría de los servicios regulados en Chile. Pero los APR estamos en otra dimensión. Estamos en un total aproximadamente de 1,5 millones de habitantes, de población abastecida, con 308.000 clientes, 1.400 cooperativas o empresas que operan en el tema, y que nos da un total de clientes por sistema de 219. Es decir, hablar de economías de escala, de pensar en economías de escala en el mundo del APR es bastante complejo. Es decir, se puede mejorar, sin duda, pero la evidencia muestra que que está lejos de la escala óptima. Por lo tanto, el tema de los énfasis en los costos, en mi opinión, del APR tiene que ir por otro lado, por otra variable. ¿Y cuáles son las variables? Aquí muestro un poco las características que tienen estos servicios, los servicios regulados versus los servicios de agua potable rural, y qué son las variables que los caracterizan. Por ejemplo, economías de escala muy fuerte en el ámbito de los servicios regulados, y que tienen un componente adicional, digamos. O sea, ellos hoy día, gracias a sus planes de desarrollo, tienen el incentivo a crecer. Existe un incentivo. O sea, más cuando se fija la tarifa, hay un incentivo potente, al menos en el corto plazo, de lo que dura el proceso regular, el proceso tarifario, de aumentar su número de clientes para obtener economías de escala. En los APR eso no existe. De partida estamos frente a una dimensión, en la mayor parte de los casos, fija. Y, no sé, si estamos hablando de un promedio de 220 clientes, que te aumenten 2 o 3, no te afectan las economías de escala. Las economías de alcance, hay servicios, ya lo vimos, digamos, el tema del alcantarillado, el tema del tratamiento del agua potable, hay eficiencia que lo haga la misma empresa. Desde el punto de vista de los APR, aquí vuelvo a hablar un
poquito como un extraterrestre en el tema de los APR, seguramente hay muchas cosas que sí existen o hay otras que simplemente no se pueden dar. Y es la posibilidad de asociarse a un servicio, pero uno lo piensa sin conocer, nuevamente, desde el punto de vista teórico, sin conocer la realidad del sector, que existen servicios de administración, de mantención, o de cubrir emergencia, o una serie de otras variables asociadas a la administración, donde sí podrían asociarse, existan. No buscando tanto economía de escala, sino que una mayor eficiencia en el uso de los recursos entre distintos APR. Sin duda hay variables y restricciones geográficas importantes. El APR, siguiendo las características propias, es un volumen muchas veces muy pequeño, que no interesa. Muchas veces deben haber APR que desarrollan el colmillo, digamos, de los servicios regulados, pero seguramente hay otros que no. Ahora, entramos un poco a las variables que en mi opinión se debieran considerar absolutamente, digamos, cuando uno después veamos en un modelo, una propuesta de modelo para la tarificación y para el desarrollo sustentable del sector, que son la calidad y la salud. Para el país, nosotros como país, no debiera ser lo mismo qué tipo de agua y qué calidad y su efecto en la salud tienen los APR y la gente que no está cubierta por los servicios regulados que están fiscalizados en muchas de sus etapas, digamos. Lo otro es la asociatividad, un poco ya lo dije, digamos. Yo creo que hay una ventaja en que los APR se asocien entre sí, dadas las circunstancias territoriales y geográficas. Y lo otro es el tema de participación, que yo lo leí bastante, me traté de documentar cuando venía acá, y es reconocido la participación que tiene la comunidad en los APR. Y yo creo que ese es un activo que se tiene que valorar. Un poco enfrentando el modelo, mostrando aquí un poco el modelo que hay para el agua potable en Chile. Tenemos que los servicios regulados operan con una tarifa que es igual al costo marginal de una empresa modelo, donde el costo marginal, bueno, son los costos totales, digamos, el incremento del último cliente para los costos totales, donde el objetivo de la empresa de largo plazo es ser más eficiente que la empresa modelo. Y en el corto plazo, como decía, también tienen incentivos de aumentar el volumen. ¿Por qué en el corto plazo? Porque al siguiente proceso tarifario, por lo general, eso termina ajustándose. Pero en el corto plazo, cuando una ya se les definió la tarifa, obviamente ya están incentivados a que esa tarifa la pague la mayor cantidad de clientes y con un mayor nivel de consumo. En el caso de los APR, no hay una regulación clara, se está discutiendo, hay legislación al respecto, pero hoy día no podríamos decir que los 1.400 o 1.500 APR operan con un sistema de tarificación regulado y uniforme. Existe una política no sistemática. Aquí vuelvo a hablar un poco desde la opinión que he tenido a través de la lectura y de la conversación con algunas personas que conocen más el sector, donde el sistema, por ejemplo, de subsidio es, no digamos arbitrario, pero sí es irregular, no es sistemático. Sin embargo, cuando ve uno, si bien, vuelvo a decir, no hay una estadística que uno la puede encontrar fácilmente, aquí vuelvo a hablar acerca de la opinión que me dieron algunas personas que conocen el sector, ¿cómo son las tarifas? No son tan distintas. Uno esperaría que fueran muy distintas dadas las economías de escala que se producen. Pero sabemos que hay otras variables. Por ejemplo, en teoría, la PR debería operar sin margen en muchos casos. Lo que descuenta el 3 o 14% que se espera que gane la empresa regular. En teoría operan sin IVA. Tampoco tengo claro que el operar, que la exención del IVA sea un beneficio en las tarifas. Eso seguramente lo va a hablar otras personas, digamos, pero no me queda tan claro. Existe un subsidio a la inversión, que en el caso del agua, de los servicios regulados, tienen que autosustentarse, debieran autofinanciarse, y en el caso de la PR, por lo que decíamos antes, porque la sociedad debiera valer de calidad, existe un subsidio poco claro,
no quiero usar la palabra poco transparente, pero sí es difícil encontrar información sistemática acerca de quiénes son los que lo reciben y cuáles son los objetivos. Seguramente cada uno de los APR sí lo conoce. Y bueno, y hay un tema teórico también del tope económico, ¿no? O sea, aunque saliera muy caro y tuviéramos que cobrar, o se tuviera que cobrar una tarifa muy alta por el agua potable en los APR, si es demasiado alta nadie la va a pagar. Existen formas alternativas de acceder al agua. En algunos casos más fácil que en otros, digamos. Por lo tanto, no es ilimitada la tarifa a la que en teoría se puede cobrar. Y aquí lo que, bueno, más que propuesta acerca es opinión acerca de cómo debiera enfrentar los APR desde el punto de vista, vuelvo a decir, teórico, de la economía, los costos y dónde enfocarse en el tema de los costos para producir agua potable. Veíamos las mismas etapas, digamos. La captación y tratamiento, las variables geográficas y que las economías de escala le entregan poca capacidad a la APR para operar. O sea, si bien existen empresas que han desarrollado tecnología que permiten reducir costos, el APR no puede hacer mucho, digamos. O sea, cada de forma individual está dada sus circunstancias, digamos. La distribución es lo mismo, tiene, no sé, 200, 100, 400 clientes que están ubicados, no los puede mover. Las principales insumos tienen que ver más con precios casi de commodities internacionales. La red intradomiciliaria tampoco es mucho lo que se puede hacer, si bien no hay muchas economías de escala. El alcantarillado, en muchos casos es nulo el efecto, lo que se puede hacer. Lo mismo el tratamiento de agua servida. Sin embargo, en mi opinión, lo que es servicio de administración y mantención como una variable más asociada a la capacidad de gestión, creo que sí hay espacio para mejorar y para hacer cosas. Ahora, lo lamentable es que tengo la sensación, y un poco la evidencia de los servicios regulados nos dice que ese costo no es tan relevante. Ese ítem dentro de lo que es el costeo del agua potable que finalmente uno consume no es tan relevante. Desde el punto de enfoque de los sistemas regulados, uno dice, ¿por qué no se aplica esto a los APR? Perfectamente se podría aplicar lo mismo, pero con algunas salvedades. De partida, estamos dando una empresa modelo, entre comillas, acá tenemos que reconocer la realidad. Si bien en los servicios regulados, tampoco una empresa modelo que baje de otro planeta, digamos, es acá la realidad de la zona geográfica, de las características habitacionales, son una variable súper relevante que se debe modelar de forma única, digamos, un caso a caso, y donde, en mi opinión, y vuelvo a decirlo, un tema donde los costos totales son la inversión más los costos de producción más el beneficio social. Es decir, los sistemas de APR generan un bien para el país, que existan. O sea, el agua potable en las zonas rurales es muy importante para el país que exista. Por lo tanto, se debe valorar y no dejar que opere en forma tan simple el mercado, asumiendo que los costos, las tarifas debieran solamente cubrir inversión y costo. Por lo tanto, ¿cuáles son esos beneficios? Ya un poco lo hemos mencionado. El acceso al agua potable de calidad. O sea, hay una externalidad positiva en la salud, que es súper importante, que de alguna manera se debe valorar. Y la asociatividad, yo creo que también es otra variable que se debe valorar. Para terminar, cumpliendo con el horario también, ¿cuáles son los comentarios finales? Bueno, el acceso al agua potable es tan importante que debe ser valorizado por el Estado. Yo creo que en este sentido una política de subsidio clara y que diga cuánto se valora la asociatividad, el acceso, es súper importante. ¿El modelo de servicio regulado se puede aplicar con modificación a la APR? Yo creo que sí. No estoy de acuerdo con esa línea, digamos. Lo otro, dado que la escala de los APR está lejos de lo óptimo, se debe diseñar una política clara de subsidio para que las tarifas de los APR sean similares a las de los servicios regulados, dando sustentabilidad al sistema. Es decir, dos variables: tarifas justas, digamos, pero que sean sustentables. Y para eso, la política de subsidio. Y cuando hablamos de política de subsidio, tiene que incorporar variables socioeconómicas también.
Y luego, lo que en mi opinión es que también la importancia que debe tener un buen sistema estadístico. Tal vez existe, vuelvo a decir, no soy un experto en el tema, nada, y tal vez existe y no lo alcancé a conocer, pero mi sensación es que no existe una forma estandarizada de levantar información de los más de 1400 APR que nos permita modelar y sacar algunas conclusiones desde el punto de vista de una política pública más sistemática y general. Eso sería. Muchas gracias. Les damos las gracias a don Jorge por la